Vamos entonces a hablar de las características de metales, no metales y metaloides. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de su apariencia. Todos los metales tienen una característica particular y es su brillo metálico, ¿sí? Todos los metales brillan y es un tema de reflexión de la luz, ¿sí? La luz se refleja en la superficie de los metales y por esa razón podemos ver que tienen un brillo metálico. La gran mayoría son plateados, ¿sí? Entonces a veces se confunde. El acero, bueno, el acero no es un elemento, pero sí es un metal. El aluminio, el hierro, el zinc son plateados, ¿sí? La gran mayoría son plateados. ¿Cuáles son las excepciones? El cobre, que es rojo, el oro, que es amarillo, ¿cierto? La plata también, el platino, todos son plateados. El cobre es rojo y el oro es amarillo. Inclusive uno podría decir que el cobre ni si rojo, rojo exactamente no, es como un color terracota, ¿cierto? Entre rojo y naranja. La mayoría de bueno, eso es en cuanto a los metales. Los metaloides también tienen brillo metálico. La gran mayoría de los metaloides tienen brillo metálico. De hecho, hay un no metal que tiene brillo metálico y es el yodo. Entonces se conoce como yodo metálico y no porque sea metal, sino por el brillo que tiene. Bueno, los no metales carecen de brillo. Ellos no tienen brillo metálico. Tienen muchos colores. Los no metales son muy coloridos, no como los metales que tienden a ser todos plateados. En el caso de los no metales tenemos el bromo, que es rojo, y tenemos el azufre, que es amarillo. ¿Sí? Más conocido el azufre, que es más comercial y nosotros lo podemos conseguir inclusive en una droguería. El estado físico, los metales son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. ¿Sí? El mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente. Y el francio. El mercurio como metal de transición y el francio, que es un metal alcalino. Los metaloides también son sólidos a temperatura ambiente y dentro de los no metales tenemos sólidos, líquidos y gases. Entonces, sólidos, el carbono, ¿cierto? Entre los líquidos se encuentra el bromo y los gaseosos, el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? Son elementos que generalmente los encontramos como gaseosos. Entonces, no metales tenemos en todos los estados de la materia, mientras que los metales y los metaloides son generalmente sólidos. Los metales son dúctiles y maleables. Entonces, dúctil lo vimos en propiedades específicas de la materia, y es que se pueden convertir en alambres, y maleables, que se pueden convertir en láminas. Los metaloides son intermedios, entonces tienen cierta ductilidad, pero no tanto, y lo mismo la maleabilidad. Es más complicado convertirlos en hilos o alambres. Y los no metales, perdón, no son dúctiles ni son maleables y son duros, pero se quiebran fácilmente. Esa es una característica de los no metales. Sí, Brian, yo me di cuenta en qué momento ingresaste y ya te coloqué la asistencia. Los metales, en cuanto a la conducción de calor y electricidad, son excelentes conductores de calor y electricidad. Los metaloides son semiconductores, ya les había dicho ayer, que pueden conducir el calor y la electricidad, pero de una manera más leve, no tan fiel como el caso de los metales. Y los no metales definitivamente son malos conductores del calor y la electricidad, por decir que no la conducen. Los puntos de fusión y ebullición de los metales son relativamente altos. Estamos hablando de que, por ejemplo, el hierro puede tener un punto de fusión de unos 1500, un poco más de 1500 grados Celsius. Eh, Son 1538 grados Celsius el punto de fusión del hierro. En el caso de los metaloides, tenemos un- unos puntos de fusión intermedios, más o menos, por ejemplo, el antimonio, que es uno de los metaloides, tiene punto de fusión 630 grados Celsius, mientras que los no metales tienen puntos de fusión relativamente bajos. Por ejemplo, digamos que el yodo, que es un no metal, tiene 113 grados como punto de fusión,
que es bajo comparado con los de los metales. Y hay unos que inclusive están por debajo los puntos de fusión están en negativo. Por ejemplo, el bromo. El bromo, su punto de fusión es menos 7,2 grados centígrados. Por eso es que lo encontramos líquido a temperatura ambiente. Y en el caso del flúor, está en menos 219 grados Celsius. Por eso es gaseoso a nuestra temperatura ambiente. La reactividad, los metales son supremamente reactivos, son sustancias muy reactivas. Entonces, cuando se combinan con otros elementos, siempre van a tender a perder electrones y se convierten en iones positivos. Eso lo vamos a ver cuando hablemos del enlace iónico. Entonces, ellos se enlazan con otros átomos, pierden electrones y se convierten en iones positivos. En el caso de los metaloides, la reactividad química es variada, ¿sí? No podemos decir si solo ceden, si solo ganan electrones, es relativa, va cambiando. Y en el caso de los no metales, ellos tienden a ganar electrones, no a ceder, como en el caso de los metales. Ellos buscan ganar electrones y se convierten en aniones que son iones negativos. Entonces decimos algunos ejemplos de metales: litio, magnesio, hierro, cobre, zinc. Bueno, tenemos la gran mayoría de elementos, como lo vimos ayer, son metales. Los metaloides: boro, silicio, germanio y los que mostramos ahí en la escalerita de la tabla periódica. Y por último, los no metales: el carbono, el bromo, yodo, el flúor, eh, el azufre y todos los gases nobles se consideran elementos no metálicos. Entonces, esto era como para hacer un recorderis de las características que tenemos entre estos tres tipos de elementos a nivel de apariencia, estado físico, propiedades mecánicas, conductividad, puntos de fusión y ebullición, reactividad y los ejemplos. Ok, vamos entonces ahora a entrar en materia con respecto a las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas se llaman así porque su comportamiento se repite cada determinado tiempo, cada periodo. Entonces, por eso les denominamos propiedades periódicas. Y es aquí donde entonces vamos a empezar a aprender a conocer nuestra tabla periódica. Entonces, los que tienen ahí su tabla, se la van a ubicar en este momento y vamos a encontrar que todas las tablas nos presentan un cuadrito en la parte superior donde nos va a mostrar cuáles son las propiedades que tiene esa tabla periódica. No todas las tablas tienen todas las propiedades. Entonces nos toca mirar de acuerdo a cada tabla qué propiedades manejan. Hay unas que las deben tener todas las tablas, ¿sí? La deben tener todas las tablas, pero hay otros casos en los que no. Entonces tenemos un cuadrito de convenciones al lado y lado de la tabla. La mayoría de las tablas comerciales, les muestro acá la que tengo en este momento, tienen dos, por lado y lado, información, ¿cierto? En un lado nos van a dar unas propiedades y en el otro lado nos van a dar otras propiedades. En todos los casos encontramos un cuadrito. Este cuadrito que está aquí, que estoy señalando con mi dedo, es el cuadro de las convenciones, ¿cierto? Es el cuadro de las convenciones. Entonces, ahí nos está diciendo cuáles son las propiedades que tiene esa tabla y dónde las puedo ubicar dentro de la tabla. Lo primero que debemos aprender a ubicar en nuestra tabla periódica es el número atómico del elemento, ¿cierto? El número atómico del elemento. Lo podemos encontrar en la parte superior derecha, en algunas tablas en la parte superior izquierda. Entonces, yo voy a nombrar algunos elementos y voy diciendo quién me dice. Bueno, antes de eso, primero me levantan la mano en el chat, sí, bueno, en el chat no, en la lista de participantes. Ahí aparece para levantar la manito. Entonces necesito que primero que todo me levanten la mano los estudiantes que tienen tabla periódica a la mano, porque es que si no lo tienen, ¿para qué les pregunto? Se me van a decir, no sé. Entonces, ok, van levantando la manito para yo saber quiénes tienen tabla periódica. Listo. Si la tienen impresa también sirve, no hay problema. Aunque obviamente las que encontramos por internet rara vez van a tener toda la información que necesitamos.
¿Listo? Pero igual, de todas maneras, si lo tienen impresa, pues nos va a servir por lo menos para lo básico. Entonces, quienes tienen tabla periódica, por favor, levanten la manito ahí en el de participantes. Aquí me va mostrando, yo voy mirando. Bueno, grave porque solamente 8 estudiantes tienen tabla periódica, ¿sí? Entonces, chicos, necesitamos ponernos al día con eso y conseguir nuestra tablita periódica. Ok. Entonces, lo primero que vamos a mirar, y Juan Sebastián, sirve la que tienes en este momento, pero vuelvo y repito, no nos van a dar ciertas propiedades esas tablas. Entonces es mejor para la próxima conseguirnos una comercial. Bueno, empecemos entonces con el punto de el número atómico. Es lo primero que debemos identificar, el número atómico. Entonces, bueno, aparte del nombre y el símbolo del elemento, nombre y símbolo del elemento. Entonces empecemos por Keiner. Keiner, cuéntanos, busca en tu tabla periódica y nos dices cuál es el número atómico de la plata. Ya teniendo una idea de dónde están los elementos metálicos y los no metálicos, por lo menos le da a uno la ubicación más fácil para ubicarse en la tabla. Catalina, Alison Catalina, eh, Pues ya le encontré. dime, ¿qué número atómico tiene? 47. Muy bien. Entonces, ya los demás que tienen su tabla pueden verificar que la plata es el número atómico 47. Perfecto. Alison, Catalina, el número atómico del nitrógeno. Siete. Muy bien. Número atómico 7 es un elemento no metálico. Perfecto. Em, Andrés Rojas, el número atómico del lantano. Lantano. A ver, esperemos que Andrés encuentre el lantano y mientras tanto Cristian va buscando el número atómico del tulio. Profe, el número atómico del lantano es 57. Perfecto, Andrés. Número atómico 57. Entonces los demás pueden verificar en su tabla. Cristian, número atómico del tulio. El 69. Ok, muy bien. Número atómico 69. Perfecto. Laura Palza, número atómico del germanio. Espere, profe, ya se lo busco. Ok, dale, búscalo. Ronald, número atómico del oro. Y Valentina, número atómico del plomo. Muy bien. ¿Quién me escribió aquí en el chat? Profe, el plomo es de 84. Ah, no, perdóname, perdóname. Profe, el número atómico de germanio es 32. Ok, muy bien, Laura, número 32. Bueno, estaba esperando a Ronald y a Valentina. 82, profe. Plomo es Ok, 82. el número atómico del plomo es 82. Y Ronald, El número atómico del oro es 79. el número atómico del oro es 79. Muy bien, eso es lo primero que debemos ubicar en la tabla periódica, el número atómico. Y ese número atómico nos está diciendo la cantidad de protones que tiene cada uno de los elementos en el núcleo, ¿cierto? Cantidad de protones en el núcleo de cada uno de los elementos. Adicional a esto, entonces encontramos dentro de la tabla periódica el símbolo. Hay tablas periódicas que tienen los símbolos por colores. Entonces hay unas que los que son en color negro son los que son sólidos a temperatura ambiente. Los que están en color azul son líquidos a temperatura ambiente
y los que están en color rojo son gases a temperatura ambiente. Entonces, y tenemos los elementos que son artificiales, que generalmente no tienen fondo de color, sino que solamente está el borde de la letra. Esa es una de las cosas que podemos encontrar también en la tabla periódica. Ya vimos que hay grupos, que hay periodos, eso ya lo revisamos en la clase anterior. Y adicional a eso, entonces tenemos una serie de numeritos que nos dan otras informaciones. Por ejemplo, en la parte izquierda de algunas tablas o debajo del símbolo encontramos el peso atómico, ¿cierto? Esa es otra característica que podemos ubicar de cada uno de los elementos. Entonces ustedes buscan ahí en su tablita de convenciones el peso atómico de cada uno de los elementos. Entonces, del mismo elemento que buscaron hace un momentico para no ponerlos a buscar otro elemento, sí, en algunos dice masa atómica, en algunas tablas dice masa atómica, en otras dice peso atómico. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, del mismo elemento que buscaron hace un momentico, que tienen su número atómico, me van a decir la masa atómica. Si tiene más de 2 cifras decimales, solamente me dan 2. Bueno, si tiene menos de 2 cifras decimales, es decir, si solo tiene una, pues la que tenga. Entonces empecemos ahora al contrario. Valentina, 207.19. ok, 207.19. Y ahí vamos a encontrar que puede haber diferencia en los valores en algunas tablas, porque unas se aproximan, otras no. Entonces, en el caso de Valentina nos dice 207,19, hay otras tablas donde puede aparecer como 207,2, ¿sí? Y está bien, es correcto. Bueno, Ronald, del elemento que te correspondió, ¿cuál es el peso atómico? Profe, no lo encuentro. Pero si ya ¿Dónde? tenías el número atómico, ¿Ah, es el mismo? sí, del mismo. Ah, 70. Pero, no, me Ahora refiero a la que... masa atómica. Exacto. Mira en tu ¿Dónde? tabla periódica, busca donde dice en el recuadro masa atómica o peso atómico. Puede estar de un lado o del otro lado de la tabla. Entonces Profe. revisa si de pronto está del otro lado de la tabla. Bueno, mientras Ronald encuentra el peso atómico, vamos con, se me corrieron aquí, Laura Parza. La masa atómica es 72.63. Ok, muy bien, perfecto. Cristian, La masa atómica es de 168,93. ok, muy bien. Andrés, Profe, yo también le estoy buscando. Profe, una pregunta es la que está arriba a la izquierda, ¿no? depende de la tabla, es que cada tabla es diferente. Entonces, en algunas aparece arriba a la izquierda, en otras aparece debajo del símbolo del elemento. Es que en la mía no hice nada de masa ni eso. No, es que Hay no un está numerito, ahí, está en el cuadrito de arriba donde están las convenciones. ¿Qué elemento tienes? lantano. El lantano. Ok, ¿qué número crees tú que es la masa? El que está en rojito que dice 138,90. Exacto, ese es, 138,90. Pero ahí es donde yo les digo que tenemos que aprender a mirar en las convenciones. En la parte de arriba tienes un cuadrito donde vienen los nombres de cada convención. Ahí te debe decir que ese número que está en rojo corresponde al peso atómico. ¿Sí? Revisa bien el cuadrito de las convenciones. Alison Catalina, Profe, y una Eh, pregunta. espérame, deja que conteste Catalina y ya sigues.
14,07. Listo, 14,07. Dime ahora sí, Andrés. Profe, es que en mi tabla, como usted explicó, hay unas letras que están en negro, otras que están en azul y otras que están en rojo, pero hay unas que no tienen Ujú. color. Esas son elementos artificiales. ¿Listo? Esos Profe, son los elementos artificiales los que no tienen color. Gracias, profe. profe, ya encontré. Dime, Ronald. La masa atómica del oro es 196,96. Perfecto, muy bien. Y por último, Keiner, 107,86. de La Plata, ¿verdad? Sí, señora. 107,86. Eso. Entonces, fíjense que es importante que cada uno, por eso es que les digo que cada quien debe tener su tabla, porque así yo sé dónde la ubico en mi tabla, que tiene una ubicación diferente a la tabla del otro. Y cuando estemos trabajando con tabla periódica, pues vamos a necesitar buscar la información de mi tabla, que a veces no es igual a la información que tiene la otra tabla. Entonces, ya hemos ubicado número atómico, peso atómico, símbolo del elemento, nombre del elemento, ¿cierto? Esas 4 características. Y ahora vamos a entrar a hablar de 4 propiedades, que esas 4 propiedades, si bien ustedes ven, la tabla periódica tiene muchas más. ¿Sí? Estamos hablando por lo menos de unas 30 propiedades al lado y lado de la tabla. Pero nos vamos a enfocar en 4 propiedades porque más adelante van a ser las que nos van a servir para determinar el enlace químico. Por eso vamos a hablar de esas 4 en particular. Bueno, también hablamos del estado de la materia de cada uno de los elementos a temperatura ambiente. Bueno, en la tabla también podemos encontrar los últimos niveles de la configuración electrónica. Ahí no está completa la configuración ni tampoco está en orden. Solamente vamos a encontrar los niveles más externos de la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Y bueno, vamos a empezar con la primera propiedad. Ustedes colocan allá un título que diga propiedades periódicas, como está en la pantalla. No vayan a perder de vista su tabla, ¿no? Ahora más rato la volvemos a usar para precisamente buscar estas propiedades. Entonces, la primera propiedad que vamos a revisar es el radio atómico. Hay muchas, vuelvo y repito, pero nos vamos a enfocar en aquellas que intervienen o están relacionadas con el enlace químico. La primera es el radio atómico. Y básicamente, ¿qué nos representa el radio atómico? Ponen atención aquí y ahorita les doy el espacio para que copien. Fíjense que es la distancia que está entre el núcleo, recordemos que el núcleo está en el centro del átomo, es la distancia que hay entre el núcleo y la capa más externa del átomo, es decir, el último electrón de energía que tenga ese átomo. La distancia que hay entre el núcleo y el último nivel de energía que tiene el átomo. Fíjense que es lo mismo que hallar el radio de cualquier circunferencia, ¿cierto? Siempre el radio es la distancia entre el centro y el extremo, entre el centro y el extremo. Entonces, tenemos en el centro el núcleo atómico y en el extremo el nivel de energía más externo. Esto también nos permite determinar el tamaño del átomo, porque entre más grande sea el radio atómico, pues más grande va a ser el átomo. ¿Sí? Un átomo que tiene un solo nivel de energía va a tener un radio pequeño. Un átomo que tiene muchos niveles de energía, pues va a tener de igual manera un radio más amplio. Les decía que estas propiedades periódicas van variando y van cambiando de acuerdo a los grupos y a los periodos de la tabla periódica. Por eso se llaman así, propiedades periódicas, porque cada periodo van a tener un cambio en el comportamiento de la propiedad. En el caso del radio atómico,
Fíjense que en los periodos el radio atómico disminuye a medida que aumenta el número de protones, ¿sí? El radio atómico disminuye a medida que aumenta el número de protones. Entonces, como los elementos de la derecha tienen un número atómico mayor que los de la izquierda, entonces a la derecha disminuye, ¿sí? A la derecha disminuye. Y voy a colocar el otro sentido de la flecha. Bueno, no me, vamos a ver si logramos que nos quede de derechita. Ah, pongamos esta. No, esta aquí. Pongamos la flecha. Y la voy a colocar en el otro sentido para que ubiquemos hacia dónde aumenta. Cuando ustedes hagan el esquema, entonces colocamos más bien hacia dónde aumenta y no hacia dónde disminuye. Con eso ya tenemos claro que aumenta hacia un lado, ambos aumentan hacia determinado lado y hacia el otro lado pues van a disminuir. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el radio atómico va a aumentar si tiene un menor número atómico? Ojo, pongan atención a la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el radio atómico aumenta cuando el número atómico es menor? No, no propiamente porque el elemento esté incompleto. O sea, el elemento tiene sus protones, sus electrones, sus neutrones, cada cual los que le corresponda. Pero ¿qué será lo que hace que haya una distancia mayor a medida que el número atómico es menor? Bueno, entonces les voy a plantear otra pregunta a ver si logramos deducirlo. ¿Cómo sería un núcleo que tuviera un protón comparado con un núcleo que tuviera 35 protones? ¿Qué diferencia encontraríamos en un núcleo que tiene un protón con un núcleo que tiene 35 protones? Profe, pues que el radio como que aumenta, ¿no? Mm, no necesariamente aumenta el radio. ¿Qué es lo que va a aumentar? Sí, hay una diferencia obviamente en la cantidad de electrones, pero si yo tengo más electrones, ¿cómo será el tamaño de ese núcleo? ¿Cuál es el pequeño? ¿El de un protón o el de 35 protones? ¿Será que el de 35, el núcleo de 35 es más pequeño que el núcleo de un protón? Si yo tengo un núcleo con un solo protón, el espacio que ocupa ese protón es mínimo, pero si yo tengo un núcleo con 35 protones, necesito tener un núcleo más grande, ¿cierto? Un espacio más grande porque son 35 protones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como el núcleo es más grande, ese núcleo me va a atraer mucho más también los electrones y eso va a hacer que la distancia sea más corta, ¿sí? Eso hace que la distancia sea más corta. En cambio, si tengo un núcleo pequeño con un solo protón, pues la distancia va a ser más grande, ¿cierto? La distancia va a ser más grande.
Entonces, un átomo grande atrae más los electrones y eso disminuye la distancia. Por eso es que el número, el radio atómico disminuye cuando aumentamos el número atómico. Entonces, entre más cantidad de protones tenga, pues obviamente se va a hacer más grande el núcleo, por lo tanto la distancia va a disminuir y además porque va a atraer más hacia sí los electrones. Ahora, en los periodos, el radio atómico aumenta a medida que aumenta el periodo. ¿Qué es lo que significan los periodos? Los periodos significan los niveles de energía, ¿cierto? Los niveles de energía. Entonces, obviamente, entre más niveles de energía tenga, pues el radio atómico va a ser más grande, porque recuerden que es la distancia desde el núcleo hasta el nivel de energía más externo. Entonces, si yo tengo un solo nivel de energía, pues la distancia es corta. Si tengo 7 niveles de energía, pues la distancia va a ser mucho mayor. Por lo tanto, el radio atómico es mayor. ¿Listo? Entonces, exacto, necesita más espacio para los niveles y por lo tanto, pues el radio atómico tiene que ir aumentando. Entonces, por esa razón tenemos aquí un aumento de derecha a izquierda en los grupos y de arriba hacia abajo en los periodos. ¿Por qué? Porque abajo tenemos los periodos de 7, el periodo 7 que tiene 7 niveles de energía, mientras que arriba está el 1 que tiene un solo nivel de energía. Hacia la izquierda vamos a encontrar menor número de protones, ¿cierto? En el núcleo y por esa razón, pues va a aumentar en ese sentido. Bueno, ¿eso es claro? Eso es lo que sucede con las propiedades periódicas, que vamos a encontrar una variación similar en los grupos y en los periodos. Entonces, el radio atómico aumenta con el número atómico, ¿cierto? Es decir, de arriba hacia abajo. Y en los periodos, entonces, va a aumentar hacia la izquierda. Va a aumentar hacia la izquierda. Disminuye hacia la derecha, pero aumenta hacia la izquierda debido justamente a que tienen números atómicos más pequeños y tienen menos, el núcleo es más pequeño también. Entonces la distancia pues es mayor. Listo. Ahora sí, entonces vamos a tomar el apunte de la diapositiva haciendo los esquemas, por favor. Hacemos el esquema que representa lo que es el radio atómico y hacemos también el esquema de la tabla. Fíjense que no tiene ni cuadritos ni nada, solamente es la parte externa. Hacemos el esquema de la tabla con la indicación de hacia dónde aumenta. No hagamos la flechita de disminuye, solamente la flecha roja que coloqué de aumenta y la que está en este lado también de aumenta, para tener claro en qué sentido aumenta el radio atómico en la tabla periódica. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, chicos. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo de la clase. Entonces, creo que no todos alcanzaron a tomar el apunte. Les voy a enviar el pantallazo para que pues ya después con tiempito tomen el apunte completo y continuamos entonces en nuestra próxima clase la otra semana. Mañana nos vemos en clase de microbiología y no olviden los que están pendientes de alguna actividad para que por favor la puedan enviar. Chao chicos, que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao, profe. Hasta luego, profe. Bueno.